Bueno, estamos acá con la doctora Janina Sass, es ginecóloga, especialista en fertilidad, trabaja en Aritus, que es un centro de fertilidad, eh, y yo, Bueno, mi nombre es Judith Chetón. yo te presento. Soy la doctora Judith Cetón, es especialista en endocrinología. También trabaja en Alitus y tiene otros trabajos, ¿no? Como endocrinóloga y también se especializó en la parte de reproducción. Así que, Y hoy vamos a hablar de algo que vemos en el consultorio todos los días, digamos, y más que todos los días, en casi el 50% de las consultas, ¿no? sí, lo que vamos a ir viendo es cómo este tema de la poliquistosis ovárica también se da a lo largo de la vida y según el momento de la vida en el que uno está, tiene un enfoque u otro. Y entonces ir viendo cómo tratar de mejorar y saber lo que pasa, que a veces es tan difícil de entender. Eh, Es difícil de entender en realidad porque me parece que también nosotros pecamos mucho de sobrediagnóstico, ¿no? Entonces, está bueno empezar por entender qué es el síndrome de ovario poliquístico, que lo escuchamos nombrar todo el tiempo, pero poco sabemos concretamente qué es. Tal cual, pero además no solo lo escuchamos, sino que igualmente a nivel mundial no hay una definición uniforme, sino que el síndrome tiene un montón de aristas, entonces no es como otras enfermedades que vamos a encontrar las mismas en todas las pacientes. En esa diversidad que existe ya de por sí en la definición y una causa que en realidad tampoco se sabe bien del todo por qué se da, ahí es donde ya hay un abanico inmenso. Entonces ahí Inmenso. hay tema. Pero bueno, básicamente estamos hablando de algo que es una alteración funcional y yo creo que por eso también trae tanta vuelta, ¿no? Como el diagnóstico, en que el ovario, por diferentes razones, como decía Yani recién, empieza a producir un exceso de hormona masculina. ¿Sí? Tanto las mujeres como los hombres producimos testosterona, que es hormona masculina, y estrógenos, que es la hormona femenina. La cosa es el nivel, ¿no? Como estar todo nivelado. Cuando hay un exceso de hormona masculina, lo más concreto que vamos a ver y que es una de las causas por las cuales muchas mujeres consultan es o el aumento de vello, que llamamos hirsutismo, o el acné o la piel como más grasosa, que es como lo más concreto. Pero no siempre está presente esto y a veces lo encontramos en el laboratorio y no lo encontramos en la clínica, Tal ¿no? cual. Y otra alteración, que es como el síndrome de ovario poliquístico tiene tres patas, ¿no? La primera es el exceso de hormona masculina. La segunda es una alteración en el funcionamiento normal de la ovulación, que hace que, como yo siempre les trato de explicar a las pacientes, nosotros tenemos siempre muchos óvulos chiquititos que están preparados para salir, ¿no? Y necesitamos levantar la barrera para que salgan. Muchas veces lo que pasa en el síndrome de ovario poliquístico es que falta levantar esa barrera. Entonces, en la ecografía vamos a ver todos esos ovulitos chiquititos que quieren salir pero no pueden y hacen que el ovario esté un poco más grande y lleno de quistecitos. Y clínicamente lo vemos porque muchas veces no hay ovulación y por ende o no menstruamos como corresponde o cuando están buscando embarazo descubrimos que no están ovulando y por ende resulta más difícil conseguir un embarazo espontáneo, ¿no? Tal cual. El tema es ese, la consulta, el nivel es complejo y la idea de esta charla es llevarlo a las personas para que lo comprendan. Muchas veces lo vemos la consulta que arranca en adolescentes donde empieza a faltar la menstruación. Ese es en general el punto más común de consulta donde en la adolescencia, si bien muchas alteraciones del ciclo por esta inmadurez, como hemos hablado en alguna otra charla, son frecuentes, la consulta es por chicas que dicen me viene y me viene cada 3 meses, cada 4 meses, hasta hay veces que les viene cada 6 meses o hay veces que directamente no viene la menstruación. Uno empieza a hacer el estudio y pide una ecografía y se encuentra
con estas características de ovario, muchas veces, porque puede no estar, y no quiere decir que uno no tenga poliquistosis, se encuentran con estas características en los ovarios, ¿sí? Que tienen también esta relación con la clínica que tiene la adolescente de que no le viene el periodo. O muchas veces, como dijo Judith, la consulta es esa. Tengo mucho acné, que si bien en la adolescencia sabemos que el acné por ahí es más frecuente, es mucho más que lo usual. Y uno suele pedir un análisis para ver andrógenos, que son unas hormonas que tenemos en la sangre, que la tienen tanto el hombre como la mujer, no es que los andrógenos solamente son del hombre, sino que la mujer las tiene, pero están más elevados de lo que tienen que estar. Esto en general, ¿no? Más frecuentemente son los motivos por lo que consulta una mujer. O cuando ya nos vamos, como dijo recién Judith, a la etapa reproductiva, toda aquella importancia de que a uno no le daba bolilla, de que por ahí la menstruación no venía o porque estaba con anticonceptivos, entonces uno pierde la noción de cuándo va a menstruar y cuándo no. Cuando quiere buscar un bebé, ahí se complica. Entonces se empieza a preguntar qué es lo que pasa. Sí, una cosa también muy importante es que hay un montón de patologías o circunstancias, digamos, que se parecen mucho al síndrome de ovario poliquístico y que no lo son. Entonces, para poder llegar a esta conclusión y ponerte la etiqueta de que tenés un síndrome de ovario poliquístico, es fundamental descartar, sobre todo, problemas de tiroides, prolactina y el exceso de otras hormonas que están dentro de lo que llamamos andrógenos, como dijo Yani, que se asocian a otras enfermedades distintas, ¿sí? Entonces, primero es esto, no comernos otra cosa porque el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico es un diagnóstico que llamamos de exclusión. O sea, una vez que dijimos, no tiene tiene síndrome de ovario poliquístico. Y además, y que cada vez creo que lo vemos más frecuentemente, esta cantidad y el exceso de hormona masculina van a producir insulinoresistencia, ¿no? Que es una incapacidad de la insulina de ejercer su acción. Y a su vez la insulinoresistencia va a potenciar los efectos del síndrome de ovario poliquístico. Entonces es como un círculo vicioso. Y hay muchas pacientes que logrando bajar la insulinoresistencia, que tiene que ver con el sobrepeso, la obesidad, logramos también mejorar un montón clínicamente. Tal cual. ¿No? Lo importante también es saber es eso, y ahí desglosar, que en el síndrome de ovario poliquístico se da esta hiperinsulinemia que no solo tiene una relación con lo de los andrógenos, como decía Judith, sino que también tiene otro mecanismo donde se altera la insulina que se secreta por para los que lo que nos conocen, la insulina también es una hormona que se secreta por un órgano que se llama el páncreas, y lo que hace es meternos el azúcar adentro de las células para que sea utilizado. Se genera también por mecanismos que igual del todo no termina siendo claro, una dificultad en ese funcionamiento de la insulina, que los andrógenos terminan tampoco colaborando y generando todavía más este círculo vicioso en el que todo tiene relación con todo, y no es que podemos decir que de A vamos a B porque vamos a B, vamos a C, volvemos a A, es así. Entonces, lo que es importante es que cuando pensamos en eso, no esperamos ver a una chica que esté con sobrepeso y sí o sí pensamos en insulinoresistencia, en esto de la insulina más aumentada. En el síndrome de ovario poliquístico la chica puede estar, ahí de hecho tenemos unida también a la nutricionista, está Aimee unida, está también Julieta Lupardo, están todas reunidas, donde podemos ver a la chica en peso, es más, muchas veces son muy delgaditas y pueden tener el síndrome de ovario poliquístico. Y después, bueno, más adelante en la charla vamos a ir viendo algunas medicaciones que uno da justamente para mejorar eso, pero que no es igual que el diabético, que se usa la misma medicación. Y un poco por eso se acaba el tema también. Porque otra cosa que es súper importante de esta patología es que nosotros vamos a tratar lo que a la paciente le moleste, ¿no? Como decíamos antes, tal vez en la adolescencia la paciente consulta porque no le viene, o porque tiene demasiado acné que hasta la dermatóloga nos está diciendo, estúdienla.
hay pacientes que de golpe, no sé, cada 50 días no les molesta y tal vez pueden estar sin medicación. Ahora, cuando la paciente consulta por infertilidad, la principal herramienta que tenemos para el tratamiento del SOP son los anticonceptivos y claramente no son una opción. Tal cual. Entonces, ahí es donde entra el rol del médico especialista en fertilidad, tal vez, o el ginecólogo general, a ver cómo nos puede ayudar. ¿Vos qué decís? Y sí, eso lo que vos decís del adolescente es claro, porque en general a toda mujer lo que le preocupa es cuando no le viene la menstruación. Entonces que no sabes por qué eso, ya sea por una situación de un atraso en embarazo o por otra cosa, o cuando somos grandes y la menstruación empieza a venir también, estamos en cierta forma sincronizadas para eso desde que nacemos, de que la menstruación es, si bien puede ser más o menos engorrosa, es lo normal y es lo sano. Entonces, en la adolescente, con el tema de lo anticonceptivo, logramos resolver esta cuestión, esta preocupación muchas veces de la madre de que no viene la menstruación, y con el anticonceptivo logramos que la chica menstrue todos los meses y mejoramos estos signos, síntomas que decía Judith, lo que es el tema del acné, y otras cosas más que tienen acción. También con los anticonceptivos va re bien. Tal cual, tal cual. El tema es cuando uno busca embarazo, ¿sí? Que de hecho de los problemas endocrinológicos es el más frecuente que se termina asociando a infertilidad, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es justamente hacer que esa persona que, como dijo Judith, tiene todos los ovulitos, tiene todas esas casas, como yo le digo a los folículos, la casita del óvulo, tiene todos esos folículos, que ninguno llega a hacerse grande que me dé chance de lograr el embarazo, hay que poner esa maquinaria a punto para que justamente se logre la ovulación y lograr el embarazo. Y muchas veces es recontra sencillo, donde con una medicación sola lo logramos, porque simplemente la muchacha necesitaba lograr ovular y el embarazo se logra fácil. O muchas veces tenemos que darle más vuelta. Porque el tema también es que incluso ocurren muchos embarazos, pero todo esto que tenemos del ciclo y que ya hemos hablado, donde muchas veces uno sabe dónde es preferible y están estas aplicaciones para tener relaciones y lograr el embarazo, con esta falta de ciclo periódico se pierde y se logran muchas veces embarazos espontáneos, pero no es claro cuándo uno ovula y la persona no tiene tanta noción. Pero bueno, lo primero sería ver, antes de usar cualquier medicación, es decir, cómo está el estado de esa mujer, la salud de esa mujer, ¿no? En cuanto a... No, sí, perdón, te interrumpo porque justo entró una pregunta que tenía que ver con lo del diagnóstico, así cerramos un poco con eso. Pregunta Vicky, primero dice que le dio la hormona antimuleriana alta y si en ese caso los óvulos van a ser de mala calidad o no influye. ¿Querés responderme vos o lo respondo yo? Bueno, la antimuleriana es una hormona que lo que hace es indicarme la reserva ovárica, como también ya lo hemos comentado en otras charlas, ¿sí? Y está alta justamente por eso, porque en la poliquistosis tiene un montón de folículos, pero estos folículos ninguno o pocas veces logra ser el grande para que crezca y ovular. La poliquistosis tiende a afectar la calidad del óvulo, y algunas de las medicaciones que vamos a hablar después, además de la parte de los hábitos saludables, que es lo que íbamos a mencionar ahora, tratan de mejorar, pero no necesariamente quiere decir que no vayan a servir. Sí se sabe que en la poliquistosis la calidad del óvulo muchas veces no es de la mejor, pero no, Vicky, no todo es blanco o negro. No quiere decir que todos los óvulos vayan a ser malos. Ahí va a estar el arte en mejorar todas las cuestiones para estar de la manera más óptima en pos de la búsqueda de un embarazo.
pero sí se asocia a peor calidad de los óvulos. No sé si... Exacto. Y justamente todo, o sea, o la gran mayoría de las intervenciones que vamos a tener nosotros, tanto desde el lado de gineco como desde el lado endocrino, como desde el lado de nutrición, apuntan a mejorar también lo que llamamos el microambiente, ¿no? Todo lo que rodea al óvulo. Y eso, por ende, va a mejorar la calidad de los óvulos que después van a terminar siendo los bebés. Eh, Volviendo un poco a lo que preguntabas antes, Yani, hay una cosa que se lo tenemos que sugerir a todas las pacientes, a todas las mujeres, no pacientes, perdón, con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Ahora sí consultan porque buscan embarazo, pero en realidad para toda la vida, que es esto que llamamos cambios en el estilo de vida, ¿no? Los cambios nutricionales, el hacer actividad física, porque todo eso va a mejorar muchísimo la actividad del ovario, la funcionalidad del ovario, hoy, que es lo que nos importa cuando hablamos de fertilidad, y a futuro, que es lo que nos importa porque sabemos que el síndrome de ovario poliquístico se asocia a mayor riesgo de problemas metabólicos, como veníamos hablando en todas las charlas que tuvimos previamente, ¿no? Como cualquier mujer con diagnóstico de SOP, a la edad que sea, comparada con otra mujer que no tenga SOP, tiene más chances de tener a la larga diabetes, colesterol alto, hipertensión y un montón de problemas metabólicos. Entonces es fundamental el clic en la cabeza que nos ayude a un cambio en el estilo de vida que podamos mantener para siempre. Tal cual. Es elemental el ejercicio físico y la buena alimentación, porque además es el tema esto de la insulina que siempre, por más que uno no es que está hablando de que en el síndrome de ovario poliquístico hay diabetes, para que se entienda que no es que es lo mismo, genera un ambiente que no está bueno y lo mejor que podemos hacer nosotros es justamente mejorar estos hábitos saludables y es el paso inicial. Lo que hacemos es indicarle una rutina de ejercicios, nos apoyamos con la gente los profesionales que se dedican a eso, básicamente, y el tema es evaluar el peso. Y las pacientes que están con sobrepeso, muchas veces, como dijo Judith antes, al bajar el peso, así sea un 10% nada más del peso corporal, un 7%, ya logramos ver incluso hasta ovulación espontánea, porque mejora radicalmente. Entonces, eso es esencial, la mejora en cuanto a los hábitos. Y no es obsesionarnos con la balanza, ¿sí? Que eso también es súper importante. A veces, si arrancamos con un sobrepeso muy, muy importante, es como que el cerebro está seteado de alguna manera en que eso es lo normal, ¿no? Entonces, cuando logramos bajar entre un 5 y un 10%, es un montón para el cuerpo. Por más que no lleguemos a nuestro peso ideal, ni al peso recomendado por la altura, ni al peso que teníamos hace 5 años. Bajar de a poquito y en realidad estableciendo hábitos que podamos mantener después para poder mantener ese descenso de peso. Y pensando también en el tema fertilidad, más allá de que eso solito nos puede ayudar a inducir la ovulación, nos va a ayudar a tener un embarazo mucho más saludable, ¿no? Tal cual. Así es, así es. Y después, bueno, empieza todas las cosas que vamos a hacer según el momento de la vida. Si la paciente viene por justamente el tema del acné o el tema de la falta de menstruación, ahí metiéndonos, si te parece, ya en los tratamientos y que por ahí también surgen preguntas, eh, vamos a usar los anticonceptivos. No se usa en general cualquier anticonceptivo, tratamos de seleccionar el anticonceptivo según la edad de la mujer y según cuál sea la consulta, porque algunos tienen mejor efecto sobre esto de lo que es el acné que otro. Muchas veces las adolescentes dicen, bueno, uso el mismo anticonceptivo que usa mi amiga, entonces me compré el mismo. Y si bien hay 200 anticonceptivos en el mercado, la idea es que sea también lo mejor para cada mujer y en cada situación. Entonces vamos a elegir
anticonceptivos que justamente me mejoren todo este tema de los andrógenos que hablábamos antes como causa y como generadora de, entre otras cosas, del acné. Después, vos decime cualquier cosa, Judy, yo sigo, si no, pero vamos. No. Y después, una vez que si la consulta no es por el tema de la regularidad de los ciclos o el tema del acné, que uno obviamente también se va a ir apoyando con la dermatóloga, donde va a hacer también tratamientos hasta locales, que va a tratar de, va a ayudar a mejorar. Si uno lo que está haciendo es buscar embarazo, ¿sí? Ahí el enfoque es otro. Justamente, como dijo antes Judith, ya el anticonceptivo ahí no corre. Tuvimos una pregunta, ¿no? Era en la semana que preguntaban por el ciclo CUR, ¿no? Bueno, no me acuerdo bien cómo era el tema de, si le podían arruinar. Bueno, el ciclo CUR... En realidad, perdón, si te cuento la pregunta. Está buscando embarazo, tiene SOP y tiene trastornos de ciclo, entonces le dieron ciclocur. Ahí está. Eso. No sé cuál está unida a la persona por si quiere aclarar alguna cosa más de la... Perdón, yo me voy a levantar a prender una luz. Bueno, el ciclocur sirve, pero justamente para esta etapa que estaba contando antes, cuando la mujer no busca embarazo. No va a dañar los óvulos, ni va a alterar en nada o usar anticonceptivos. Eso tiene que quedar clarísimo. No afecta a la reserva ovárica, no altera nada el usar el anticonceptivo. Pero cuando uno busca embarazo, no va ningún anticonceptivo porque justamente es un anticonceptivo que, digamos, que lo va a impedir. Entonces... perdón, si un ciclocur no es anticonceptivo, en realidad el punto, sí, Vicky, ya sé, el punto es que ¿por qué no estás menstruando regularmente? Y es porque no estás ovulando como corresponde. Entonces, lo que queremos para ayudarte a lograr un embarazo es justamente inducirte la ovulación. Dándote hormonas para tapar esa falta de menstruación regular, no resolvemos nada. Tal cual, porque eso es lo que hace, funciona funciona de esa forma, siendo, digamos, generando estas hormonas, pero actúa de otra forma, inhibiendo el eje, no importa, pero no va es como un anticonceptivo, o sea, no va cuando uno busca embarazo. Acá el tratamiento es diferente, es justamente inducir la ovulación. Porque otra cosa que por ahí no dijimos, muchas pacientes con poliquistosis ovárica, así sea largo, que no menstruan, ¿sí? Muchas veces uno asocia que sí o sí, si tiene menstruación, quiere decir que ovuló. Entonces, eso que no lo habíamos dicho antes, hay que desmistificar eso. Muchas veces uno puede menstruar, pero no quiere decir que ovule. ¿Está? Entonces, tiene que quedar claro que lo que vamos a tratar de apuntar es a mejorar los hábitos y van a haber un par de medicaciones que se van a usar. Para inducir la ovulación, y esto siempre es guiado igual por un profesional, al margen de lo que le estemos contando en este vivo, se usa un medicamento, hay varios, el más frecuente se llama citrato de clomifeno, que es una medicación que justamente me va a tratar de hacer que uno de estos folículos que tengo varios, pero que ninguno me cuesta que llegue grande y que tenga chances de ovular, es favorecerme ese proceso. Es una medicación que se da unos poquitos días durante el ciclo, siempre se hace controlado por el médico ginecólogo o el médico de fertilidad, porque hay que ir haciendo ecografías, donde no hay una determinada dosis, sabemos que hay una dosis máxima, pero no sabemos cuál es la dosis que tiene que usar cada persona, porque a veces en este tema de la poliquistosis hay poliquistosis, como decir, más duras, que cuesta que ovulen pese a esta medicación, entonces uno la va subiendo paulatinamente, o hay pacientes con poliquistosis que le damos apenas muy poquito de esta medicación y la mujer se llena de estos folículos todos grandes. Entonces tenemos que ser precavidos porque así también podemos tener riesgo de embarazo múltiple. Entonces, monitorizar. Perdón, acuérdense que justamente la poliquistosis es porque hay muchos que están preparados para salir. Entonces, como decía Yani, depende de la sensibilidad de cada uno, cuando vos levantás un poquito la barrera, capaz que salen todos juntos, y por eso es tan importante
hacer la ecografía para evitar en ese momento lograr un embarazo, porque sería un embarazo de recontra alto riesgo. Y hay veces que la barrera no se levanta y necesitamos meterle más fuerza para que se levante esa barrera. Tal cual, tal ¿Cómo? cual. Haciendo el tratamiento. Hay un par de cosas que nos pueden ayudar a inducir para un lado, para el otro, pero la realidad es que es sobre la marcha. Tal cual. Yo siempre esto genera mucho estrés y mucha frustración en las pacientes. Cuando el embarazo se logra rápido está todo lindo y todo es feliz, pero cuando no se logra es un tema porque es desgastante. Y muchas veces cuando llegas a mitad de ciclo y pese a la medicación no hubo ningún folículo grande con chances de ovular, tener que pasar por esto de decir tengo que esperar hasta el próximo mes para volver a tener una chance y que haya, obviamente que hay días en el medio, es muy desgastante para la mujer y para la pareja. Entonces siempre, bueno, el acompañamiento, como hablamos, siempre es fundamental, porque no es fácil, y un mes para una persona que busca un embarazo es un mundo. Entonces, ya me fui a lo que iba me fui a lo que iba a decir. Entonces, lo que quería decir es que siempre digo que es común cuando se empiezan a angustiar y me dicen cómo no respondí. Yo también siempre les digo, es como tener un reloj con cada una de las tuerquitas que tiene el reloj, pero que nos cuesta que dé la hora. Entonces es encontrarle la vuelta justa para que ese reloj empiece a dar la hora. Hay que tener paciencia, ¿sí? Y muchas veces, y la mayoría de las veces, se logra. Y después, bueno, como decís, si no funciona con esta medicación, hay otras medicaciones que se van a usar, y esto siempre es guiado por el médico de fertilidad, donde es un poco prueba y error de ver la respuesta. Una cosa como para también bajar un poco la angustia, porque al ser una patología tan frecuente, piensen que más o menos el 10% de las mujeres en edad fértil pueden tener síndrome de ovario poliquístico, con el diagnóstico amplio que puede implicar desde como una cosa como muy leve a un síndrome de ovario poliquístico clásico bastante severo, que es el que tal vez nos trae como más dolores de cabeza. Pero bueno, 10% de la población general es un montón. Es un montón. Y dentro de todas las posibilidades de diagnóstico, de decir por qué no quedo después de un año de buscar, el diagnóstico de SOP es de lo mejor que te puede pasar, entre comillas, ¿no? Porque primero que tenés mucha reserva en el ovario, o sea, muchos ovulitos que pueden llegar a salir. Lo que nos falta es que salgan, pero están ahí como preparados para salir. Y aparte tenemos una gama de opciones de tratamiento que es altísima. Lo que a veces nos juega en contra es esto de los tiempos que una necesita, ¿no? Porque es eso, llegás al médico una vez que ya llevas un año y medio de buscar y no lográs un embarazo. Entonces la angustia obviamente que juega en contra. Tal cual, y la falta de diagnóstico. Y muchas veces la falta de diagnóstico, porque como dijimos, simplemente son chicas que me dicen, estoy tomando anticonceptivos de hace, no sé, 6 años. Entonces nunca supo cómo era su ciclo real, si le faltaba la menstruación o si la tenía, porque estaba con el anticonceptivo, entonces menstruaba todos los meses. Entonces se enteran en el momento en el que buscan un bebé, pero también yo les digo lo mismo, a veces es preferible que sobre y no que falte, si bien es verdad que a veces peludeamos mucho y hay veces que igual se termina complicando, es preferible que sobre y no que falte. Y bueno, y por ahí hablamos de las otras cosas que se pueden usar. Que en realidad son muchas veces complementarias a la inducción de la ovulación que contaba Janina, ¿sí? Con el clomifeno. La clásica, conocida y nombrada por todos metformina, que en tema fertilidad, a riesgo de que muchos colegas se enojen, la verdad es que a mí no me importa el abuso de metformina. Es una droga que usamos desde hace 25 años, que tiene prácticamente cero efecto adverso más que lo digestivo, que a veces puede caer medio pesado, que con un poco de cancha y de conocer la droga podemos tirar unos tips para que no caiga tan mal, pero es una droga recontra noble, que tiene muy buenos resultados y que muchas veces incluso
con cambios en el estilo de vida y metformina logramos muy buenos resultados sin necesidad de llegar a la inducción de la ovulación con clomifeno. No siempre, pero bueno, como decíamos, esto es un camino largo. La metformina es una droga que se usa clásicamente para la diabetes, pero lo que hace es bajar la insulinoresistencia. Entonces, como dijimos antes, teníamos un círculo vicioso donde tenemos la insulinoresistencia y la hiperactividad del ovario. Con el clomifeno, pónganle, tratamos de bajar un poco la hiperactividad del ovario. Con la metformina actuamos sobre la insulinoresistencia. Entonces es como que ir a apuntar a los dos flancos que nos pueden llegar a ayudar. Y además la metformina tiene un montón de acciones que no sabemos muy bien el mecanismo, pero que mejora un montón la circulación de sangre en el endometrio, que es donde se tiene que agarrar el bebé, la implantación, que es el momento en que se agarra al bebé. Entonces, muchas veces, por más que en el laboratorio no veamos signos de insulinoresistencia, usamos metformina y con muy buenos resultados, ¿sí? Y la usamos en mujeres con exceso de peso y en mujeres sin exceso de peso. Estos síndromes de ovario poliquístico en las chicas flacas, que tienen mucha alteración funcional, con mucho trastorno del ciclo y seguramente aumento de vello ya desde la adolescencia, son tal vez los que son más difíciles de tratar en algún punto, porque si bien sugerimos un cambio en la alimentación y hacer actividad física, el impacto no va a ser tan grande. Porque ahí pesa mucho más toda la desregulación del eje y la hiperactividad del ovario. Entonces tal vez ahí sí necesitamos un poquito más de ayuda con medicación de los médicos de fertilidad, pero en esos casos, por otro lado, la metformina es donde más ayuda porque no tenemos el sobrepeso que nos está jorobando en el camino. No sé si se entiende, es muy borrosa la cosa, pero si bien es donde menos pensamos en que va a servir la metformina, porque clínicamente en el laboratorio no encontramos una alteración, es donde mejores resultados finalmente tenemos. Por eso es como aclaramos antes, no es que tiene que ver con la diabetes ni nada de eso, la metformina, sino que se vio que esta insulina alta, como hemos explicado de dónde sale, tiene ese efecto en el ovario y también favorece en ese círculo vicioso la generación de andrógenos. Entonces yo al mejorar eso, mejoro también todo el resto. Y estos andrógenos en exceso también me generan otras hormonas en exceso y todas me terminan hinchando que estos folículos finalmente alguno me crezca, para que se entienda y llevado al llano. Entonces, ese es el tema de la metformina. Pero no quiere decir, como dijo Judith, que tiene que ser o flaca o puede tener sobrepeso, o se usa o no se usa, y que tampoco es para cualquier persona, sino que estamos hablando dentro de un síndrome. No es que se usa en otro contexto de fertilidad más que en este. Y bueno, y lo de las dosis que se va regulando. Exacto. Si bien, bueno, y acá justo voy a enganchar con una pregunta que nos hace, supongo que es María Sol Conde, que dice, si no tengo insulinoresistencia y no consumo nada de azúcar, pero tengo SOP, ¿es necesario seguir tomando la metformina? Primero hay que ver por qué te indicaron la metformina, hay que ver en qué contexto estamos, si estás buscando embarazo o no, no sé si es paciente tuya, capaz que podés saber algo más. Pero una cosa es, a ver, limitándonos al contexto de fertilidad, otra cosa que es importante son las dosis, ¿sí? Que con las que vimos estos efectos que tienen que ver, más allá de la insulinoresistencia, con todo lo que hablábamos de que mejoraba la implantación, es con dosis que son relativamente altas, que son dosis de 1.500 miligramos por día o 2.000 como máximo, que muchas veces resultan mucho cuando uno lo piensa desde el lado de la insulinoresistencia, pero que son las que necesitamos porque son las que vimos que generan estos efectos beneficiosos. Efecto adverso, a la larga, por usar metformina mucho tiempo, no vas a tener, si es que está bien indicada. Y el principal efecto adverso que decíamos tiene que ver con la tolerancia digestiva, que a veces, muchas veces no toleran dosis más altas justamente por la panza, pero esto lo logramos dándotela con la comida, cambiando de marca, usando formulaciones que se llaman de liberación prolongada. Usando todas estas herramientas, la gran mayoría de las pacientes que lo necesitan
van bien con la metformina. Pero hay algunas que realmente la tolerancia es cero, y ahí también se nos complica un poco más el panorama. Hoy en día existen otras alternativas, como son el inositol. ¿Querés contarnos? Sí, ¿O por eso hablo yo? no, por eso la metformina la vamos dando también paulatinamente y le vamos aumentando y ahí con la paciente tenemos que estar encima, porque en general al tiempo le preguntas, ¿la estás tomando? Y te dicen, no, bueno, retomala, por favor, porque es eso, es lo que explicamos, ¿no? Aunque uno no tenga problemas con el azúcar, no sea diabético, el funcionamiento es otro, que quizás es complejo llevar al llano, pero es todo esto que actúa en el medio ambiente del ovario. Y bueno, y otra cosa que usamos mucho se llama mioinositol, ¿sí? Que incluso se da junto con la metformina, no es que es una u otra, es un componente que también lo que va a venir a hacer es justamente, bueno, cómo funciona, lo que va a venir a hacer es justamente tratar de mejorarme este medio ambiente del ovario, ¿sí? Para también tratar de darme mejores óvulos. Hay un preparado comercial que existe, pero bueno, ahora no se está consiguiendo. Tengo que hablar con la gente del laboratorio, no sé porque tenemos mucha gente usándolo y no se está consiguiendo, pero bueno, hay un plan B que es que se manda a preparar, así que lo estamos mandando a preparar. Y se toma una determinada cantidad por día y eso vemos que es un producto, digamos, natural, que no tiene ningún efecto adverso ni nada, y están dando muy bien para la poliquistosis, que incluso nosotros igual como mejora el medio ambiente del ovario lo usamos hasta para otras cosas, la realidad, no solamente lo usamos para la poliquistosis. Pero bueno, son todas cosas complementarias justamente, porque es el tema de la pregunta y por ahí lo que pasa con muchos pacientes, pero que son, gracias a Dios, las menos, donde muchas veces la calidad del óvulo no está buena y cuesta encontrar ese óvulo bueno que me dé un buen embrión. Gracias a Dios es eso, es la minoría, pero bueno, este es eso, es el mioinositol, trata de funcionar en el ovario generando esto, también actúa con el tema del azúcar y trata de favorecer, no el azúcar, con la insulina, y trata de favorecer. Resumiendo un poco, porque si no terminamos como muy, muy divergente. A ver, paciente de X años, mujer de 25 o 35 años, que te consulta por infertilidad y ya tiene el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Lo primero que recomendamos, entonces, son cambios en el estilo de vida, ¿sí? Actividad física, alimentación saludable, y acá muchas veces, perdón que hago un paréntesis, nos resulta muy importante la consulta con nutrición, porque sobre todo por la información que aparece en las redes, en los medios, hay mucha desinformación y uno desde la ignorancia, con la mejor intención, mete la pata. Entonces, tratemos de hacer las cosas prolijas y tener un estilo de vida que podamos sostener en el tiempo. Eso fijo, digamos, de eso no nos movemos. Otras alternativas son la metformina, el inositol y la inducción de la ovulación con el citrato de clomifeno. Ahora te la voy a poner difícil. Ya hicimos todo esto, todo. Estoy tomando metformina, bajé de peso, probé con el inositol, hicimos varios ciclos de inducción de la ovulación, que si bien logro ovular, pero no me embarazo. ¿Qué hago? Y ahí depende. Ahí también hay dos aristas. En general se pasa más a un tratamiento de alta complejidad. Existe la chance de la inseminación por dos cosas. Una, para que a veces que por ahí es media fría, pero es la realidad, muchas veces para que la medicación me la dé la obra social, porque voy a usar otro tipo de medicamentos que son bastante caros. Entonces, a veces se hace una inseminación en el contexto de una obra social que me va a aportar esa medicación,
pero si la calidad del semen está buena, no hay mucha diferencia, y el endometrio, que es la capita dentro del útero, se pone bien y no hay ningún problema en una relación de pareja, no hay mucha diferencia entre una inseminación y esto de buscar espontáneamente induciendo la ovulación. A veces pasa también que esta medicación que induce la ovulación también me pone finito el endometrio. Entonces tengo que también recurrir, aunque logre que ovule la mujer con la pastilla, tengo que recurrir a otras drogas de fertilidad que no me van a afectar justamente el endometrio, porque tienen que darse las dos cosas para un bebé. Tengo que ovular y tener un óvulo bueno, y tengo que tener un endometrio, esta capita dentro del útero, en el tamaño y la forma correcta para que un bebé tenga chances de implantarse, de prender, como dice la gente. Entonces, si esto no lo logro, ahí sí hago esa inseminación, para tener la medicación, usar otras medicaciones, voy a un tratamiento de alta complejidad. En el tratamiento de alta complejidad yo ya voy a estimular distinto, tampoco voy a estimular recontra demasiado como en otras pacientes, porque en la poliquistosis me hace un fenómeno de todo nada muchas veces, donde o tengo un montón de folículos, o también me pasa hasta en un in vitro, que es cuando estimulo para sacar los óvulos, que me quedan muchos chiquititos, y que igual, pese a la medicación, también tengo que buscarle la vuelta a cuál es la medicación justa para esa paciente, para que me crezcan. Porque a pesar de usar otra medicación y otras dosis, a veces también cuesta que crezcan. Son estas poliquistosis más duras, como decíamos antes. Pero con un in vitro, si me crecen muchos folículos y tengo muchas chances de sacar muchos óvulos, este tema del embarazo múltiple que hablábamos antes, que es lo que se monitoriza, yo ahí lo controlo más. Porque voy a sacar los óvulos, voy a formar embriones en un laboratorio y después voy a colocar, que seguramente va a ser en otro ciclo, no en ese, pero es otro tema, un solo embrión. Entonces, uno va paso por paso, pero hay opciones, y eso va a ir según el tipo de poliquistosis que tenga la paciente. Y el contexto también, como esté su marido en cuanto al semen, que no es menor. Y otra cosa que a mí siempre como que me cuesta mucho que entiendan, muchas mujeres vienen con el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y dicen que por eso van a tener infertilidad y que ya necesitan hacer un tratamiento porque tienen eso. Y se cierran, primero que, bueno, ¿no? Como que muchas veces la endocrinología en la vida real no existe. Y a pesar de que el laboratorio sea un desastre y que clínicamente tengan un síndrome de ovario poliquístico clásico, logran un embarazo espontáneo, divino, el bebé sano y todo bien. Pero a lo que iba es que no por tener el diagnóstico de SOP hay que dejar de estudiar el resto de las causas, ¿no? Porque al ser algo tan frecuente, podés tener síndrome de ovario poliquístico y podés tener además hipotiroidismo, podés tener endometriosis, o tu marido puede tener una alteración en la calidad espermática, pueden ser un montón de cosas. Entonces, no cerrarnos con eso, ¿no? Tal cual, y que en esta alteración a veces del ciclo, como decíamos antes, muchas veces se logra el embarazo espontáneo. Lo que pasa es que uno no tiene la brújula de cuándo es el mejor momento para tener relaciones. Pero hay muchas personas, y todos tenemos personas conocidas en nuestro entorno, que se han embarazado pese a que no menstruaban seguido, y en algún momento se embarazó, y de hecho son embarazos que uno se entera un poco más avanzados porque estaba tan acostumbrada a no tener menstruación. Exacto. Un día y otra cosa que también es alentadora, y yo se los cuento siempre para que bajen mucho la ansiedad, es que antes sí se asociaba, o sea, como que medio que te daban el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y te lo asociaban directamente con infertilidad. La realidad es que estudiando a las poblaciones en general, se vio que la cantidad de embarazos que tiene una mujer con diagnóstico de SOP al finalizar su etapa fértil es más o menos parecida a las que no tienen SOP. La única diferencia es que suele ser como más avanzada la edad. ¿Por qué? Porque si el problema es una alteración funcional del ovario, donde el ovario está a toda máquina, durante la adolescencia es donde más se pone de manifiesto, y de hecho
es donde más alteraciones clínicas vamos a ver, ¿no? Mucho más hirsutismo, más acné, más alteraciones del ciclo. Después van pasando los años y en estos casos, por suerte, la actividad del ovario va bajando. Entonces, lo que todos lamentamos a los 35, que va declinando nuestra capacidad fértil, en realidad sí, va bajando la reserva ovárica, pero también va bajando todo lo que molesta alrededor en el SOP. Entonces, las manifestaciones clínicas a los 35 no son las que tenías a los 20, y a mí esto tal vez me llevó, les digo, hasta años de atender, ¿no? Como que yo al principio me enojaba mucho con mis colegas, porque venían pacientes de 35 años con diagnóstico de SOP, y yo les preguntaba, ¿si menstruan todos los meses? Sí. ¿Tienen exceso de vello? No. ¿Acné? No. ¿Y entonces quién te dijo que tenés SOP? Claro, ¿quién te dijo a los 35? Si nos ponemos a preguntarte qué pasaba a los 20, probablemente tenías todo eso. Sí, ¿No? igual el tema es que el diagnóstico lo dé alguien que sea del tema, porque hay muchas personas caratuladas por SOP y no lo son, y dentro de ese síndrome hay varias cuestiones diferenciales que son menos frecuentes, pero cada tanto se dan, y uno se puede estar, digamos, omitiendo cosas importantes. Entonces siempre hay que hacer el control con un médico que se dedique a eso. Exacto. Pero bueno, es un mundo. Puedo hacer un comentario más, que igual ya nos queda poquito tiempo, pero así como dijimos que la paciente muy flaca era tal vez la más difícil de manejar en cuanto a herramientas para poder tratarla, porque no teníamos esta insulinoresistencia clásica, la paciente con mucho sobrepeso también es muy difícil. Y todas las herramientas que tenemos hoy en día, que hay medicación para la obesidad o la cirugía bariátrica misma, muchas veces nos terminan allanando mucho el camino, ¿sí? Es cierto que nos implica postergar un poco la búsqueda, pero no las despreciemos, tengámosla en cuenta porque está bueno como herramienta. Tal cual. Ahí hay una pregunta de Vicky. Calculo que te debes estar refiriendo a dos folículos, que son la casita del óvulo no óvulo. Porque el óvulo lo sabés si tenés un in vitro, pero no sabés si hay un óvulo dentro del folículo. Si inducís con clomifeno y tenías dos folículos, seguís adelante. En general, hasta 3 seguís adelante. Ya más suspendés el tema de tener relaciones o la inseminación que fueses a hacer por el riesgo de múltiple. Hasta 3 te solés, lo seguís haciendo, porque uno tiene más chances de no embarazarse que de tener un embarazo múltiple. Pero bueno, debe ser folículo. Muy bien, la verdad, ¿Dónde te un placer. Decime. decí tu Instagram, así los que por ahí están en Policónsul y no te siguen? Repetimos entonces, yo soy Judith Cetón, mi Instagram es doctora.judith.ceton.endocrino y acá estamos con la doctora Janina Sass, que el Instagram es doctora.janinasas. Bueno, saludos a todos, gracias por acompañarnos ustedes. Gracias y gracias a todos los que, sí, que nos acompañaron.